Buenos días a todos. Nueva píldora, nuevo año y nueva píldora. En este caso os voy a comentar los aspectos más generales porque este punto, este tema puede ser o hacerse muy complicado, como es el cálculo del tamaño de la muestra. Creo que el propósito para esta charla y digamos el foro a quien va dedicada es simplemente definir la importancia que tiene el tamaño muestral y cuáles son los factores o los componentes que realmente tienen que ver a la hora de calcular este tamaño de muestra para cualquier proyecto de investigación clínica y en particular y en nuestro caso para los ensayos clínicos con medicamentos. Hay que partir de la base, y viene en la primera diapositiva, de que si nosotros queremos demostrar algo en una población X y esa población fuera pequeña, por ejemplo, todos los miembros que forman parte del Instituto Teófilo Hernando, pues podríamos obtener resultados simplemente recogiendo toda la población del IFTH, porque son muy pocos. Pero, como sabéis, hay patologías que afectan o tienen una enorme prevalencia y si nosotros quisiéramos extraer conclusiones pues con una nueva alternativa terapéutica y tuviéramos que recoger a todos los pacientes sujetos a eso, sería una locura. Es inútil, absurdo, supone un coste económico brutal y por tanto de eso nace una de las partes de la estadística como es la estadística inferencial. Es decir, yo de esa población extraigo una pequeña muestra, tiene que cumplir una serie de condiciones y la base fundamental es que esa muestra que yo extraigo me represente a la población a la que va destinada. Y ya utilizamos conceptos típicos en investigación clínica, como son el concepto de población diana, fijaros aquí, que serían los criterios diagnósticos. Pacientes hipertensos, si yo lo que estoy buscando es un antihipertensivo. Todos los pacientes hipertensos son los que me establecen la población diana. Ya más concretamente a lo que es un ensayo clínico tenemos la población de estudio, que es como nosotros conocemos criterios de selección, que nos permiten delimitar cuáles van a ser las características que tengan esos pacientes. Y pueden ser de grado. Los que tengan una tensión arterial, ya que hemos empezado con la hipertensión, pues superior a 100 diastólica y 150 sistólica. Puede ser, porque lo voy a hacer en España, pacientes hipertensos con esas condiciones que residen en España. Y así, acordaros cómo son los criterios de selección, criterios de inclusión y de exclusión, yo voy delimitando una serie de población de estudio. Y luego yo de ahí extraigo una muestra, no extraigo a todos, porque si cogiera yo que sé a todos los hipertensos que vayan al Hospital La Paz, pues también tendría un número muy importante. Tengo que extraer una muestra. La base fundamental de eso es que de esa muestra y con las técnicas estadísticas adecuadas, yo sea capaz de los resultados que haya obtenido me sirvan para la población diana. Y ahí están muchas de las características metodológicas de un ensayo clínico y todas las, digamos, factores que se imbrincan para poder obtener unos resultados que nos valgan. De ahí simplemente estará para dibujaros un poco cuáles son los quehaceres desde que yo me planteo algo hasta que yo obtengo resultados. Fijaros, yo tengo esta población diana. Población de estudio, criterios de selección, muestra incluida, que me la da cuando yo ejerzo la aleatorización de todos los pacientes a incluir. Y luego, acordaros, y eso lo habréis visto los que tenéis experiencia, que desgraciadamente no todos los pacientes que entran acaban, sino que hay pacientes que se van, se cansan, hay pacientes que por el avatar del propio estudio no llegan a completarlo, y eso yo debo de tenerlo presente cuando vaya a calcular el tamaño muestral, si yo lo que quiero es obtener una N suficiente para que mis resultados tengan cierta validez. Y ahí están dos conceptos también muy fundamentales en los ensayos clínicos, el de la validez interna y validez externa. Primero, el estudio debe ser metodológicamente correcto para que los resultados que yo obtengo valgan para el propio estudio. Si metodológicamente he hecho mal un estudio, no van a valer. Pero luego también deben de tener la validez para que yo pueda extrapolar los resultados que he obtenido en ese ensayo clínico a la población a la que van destinadas. Y por eso veréis que hay enormes cambios en función de las fases de los ensayos clínicos. En las fases iniciales, una población muy homogénea, en las fases 3, una población más heterogénea porque es la que más se va a parecer a la población a la que irá destinada.
Bueno, pues partiendo de esas premisas, tenemos o vamos a empezar a ver qué es esto del cálculo del tamaño muestral. Lo primero ya lo he dibujado, es un principio general. Yo debo de utilizar una técnica factible, porque aquí es cuestión de factibilidad. Es decir, yo para poder obtener resultados tengo que hacer algo que me permita hacerlo sin consumir un montón de recursos económicos. Bueno, pues entonces esa es una de las primeras premisas del cálculo del tamaño de la muestra. Y luego empezamos a jugar en todos los factores que tiran de un lado y de otro a la hora de poder decir qué número voy a necesitar de pacientes para poder obtener algunos resultados. Entonces están los puramente metodológicas, que veréis que van a ir saliendo porque es así. Objetivos del estudio, diseño, variables, metodología. Luego los vamos a ver un poquito más detenidamente. Y luego están todas las cuestiones éticas, científicas y económicas. Porque vamos a ver, desde un punto de vista ético se considera que no se debe de utilizar una N mayor de la que tú has establecido estadísticamente, porque no dejas de incurrir o incluir a pacientes, si sobran, de más en algo que es incierto. Y por tanto, tú estás asumiendo a lo mejor demasiados pacientes a un riesgo innecesario. Y por tanto siempre se considera no ético utilizar una N. El que tiene recursos suficientes, un laboratorio importante, y bueno, aunque me salga con 100, voy a utilizar 300. Perfectamente alguien de un comité puede decir, usted solo necesita 100, no se lo acepto y se lo para, porque ha utilizado una N mayor a la, no sucede nunca, pero a una N mayor y por tanto somete a más pacientes a riesgos que no debieran de haber sucedido. Y por otro lado está el que nosotros conocemos muy bien, que son los criterios económicos. Joder, es que 100 pacientes supone X dinero, 200 es inimaginable. Ya son una financiación que se escapa a los propósitos, como sucede sobre todo a investigadores independientes o a laboratorios pequeños, que tienen una capacidad económica limitada. Y luego están los científicos. Es decir, yo tengo que establecer los criterios en función de lo que la ciencia me haya establecido anteriormente, cuando existen antecedentes que tú puedas utilizarlos. Entonces, fijaros, metodología, aspectos científicos, estadísticos, pelea. Y así es como tú te tienes que plantear el tamaño de la muestra. Todavía hemos hablado de los factores reales. Y por tanto, obviamente, es hipótesis del estudio. Y después de la hipótesis del estudio es cuando tú ya te tienes que plantear cuál es la N que vas a necesitar para poder llevar a cabo el estudio. ¿Cuál es el objetivo? Esto lo tenéis aquí. Yo tengo que encontrar una diferencia importante entre mi opción si lo comparo con la otra. Estadísticamente significativa, clínicamente relevante, eso daría para otra píldora. Pero algo que por lo menos me diga, esto es una mejor opción que la otra. Simplemente es para distinguir que hay una estadística descriptiva, es decir, que el tamaño de la muestra se utiliza para determinar parámetros descriptivos, prevalencia de diabetes en la población española, y tú puedes hacer un cálculo de tamaño muestral y simplemente para que veáis que, como es investigación clínica, existen estudios epidemiológicos, pero yo me voy a centrar más en los ensayos clínicos, y entonces donde se establece por lo menos una hipótesis. Esto lo vemos luego, pero simplemente que tengáis en cuenta esta tabla 2×2, que es la base, digamos, de uno de los factores que afectan al tamaño de la muestra. Figuraros que este fármaco, que es el teofilito, sabemos, esta es la realidad, que es mejor que el placebo. O bien que el teofilito es otra opción, es igual o no superior al placebo. Entonces yo hago un ensayo clínico y tengo dos opciones. Que sea así. Lo estáis viendo simplemente para que veáis el dibujo. Luego vamos a volver a ver esta tabla 2×2, pero es para que tengáis en cuenta eso. Yo me planteo una hipótesis, que mi opción es mejor que la otra. En este caso que el placebo, puede ser de lo que ya un producto que ya está en el mercado. Bien, pues mirad. Estos serían los factores o componentes. Veréis subrayados 4, que realmente son los que marcan el tamaño de la muestra. Aunque hay otra serie de componentes que ayudan o modelan el tamaño muestral necesario. Lo hemos visto antes. Es diferente que yo tenga que hacer un estudio porque me lo marca una agencia como la europea. Yo quiero hacer un estudio de hipertensión y sé que para hipertensión, si realmente yo quiero sacar el producto al mercado,
No les vale a la agencia reguladora que yo mida que reduce la tensión arterial, que es una variable intermedia. El que se reduzca la tensión arterial no tiene ninguna significación clínica. Para un antihipertensivo me van a pedir una variable de las denominadas duras: mortalidad, eventos cardiovasculares a 5 años. Esas variables exigen pues un tamaño muestral mucho mayor que las otras y por tanto tengo que jugar. Si se trata de un ensayo clínico de fase 2, un ensayo clínico de fase 2 más homogéneo y con una N más pequeña, un fase 3, ¿cómo lo voy a diseñar? ¿Qué variables son las que voy a utilizar? Variables duras como esta de mortalidad que me exige una N mayor, etc. Todas esas características. Luego tenemos el grado de homogeneidad de las poblaciones participantes. Aquí es muy fácil para verlo y que tiene que ver con lo que os decía de criterios de inclusión y restrictivos o más amplios. Restrictivos de fases más tempranas y más amplios de fases 3, lo más próximas a la población general. Aquí veis que cuando existen diferencias en alguna de las variables es mucho más fácil detectarlas porque la estimación media y las posibilidades a partir de ella en poblaciones homogéneas no se superponen y por tanto cualquier diferencia con una más pequeña es capaz de detectarse, cosa que no sucede cuando las poblaciones son más homogéneas y por tanto tú tienes más ruido y vas a necesitar más N para poder realmente establecer la diferencia en caso de que exista. Y luego está estas 4 puntos que son los que veremos en estos 5 minutos. Lo primero es la magnitud del efecto que yo busco, el tamaño del efecto que yo busco. Si yo tuviera un fármaco infinitamente mejor que el que existe hasta la actualidad, cosa que no sucede casi nunca, pues entonces yo seguramente necesitaría una N muy pequeña. Porque es tan superior el mío al que hay en el mercado que la N es muy pequeña. ¿Qué sucede desgraciadamente? Que lo que sale al mercado o muchos de los estudios lo que intentan ver son pequeñas diferencias que a lo mejor les permita salir al mercado. Cuando esas pequeñas diferencias son las que buscas, la N se va disparando según sean más pequeñas todavía. Y luego jugamos con que muchas veces, cuando son estudios que se van a hacer para sacar un medicamento al mercado, la agencia te va a exigir que esa diferencia, aunque sea estadísticamente significativa, porque yo la he marcado así, puede que no tenga ninguna relevancia clínica. Entonces hay que jugar con la relevancia clínica, que habitualmente sí que exige que haya alguna diferencia que pueda ser palpable, y entonces esa es una de las cuestiones fundamentales, la diferencia que yo me planteo. Pero luego puede suceder que esa diferencia que yo he encontrado tenga mucha variabilidad. Ensayos de bioequivalencia. Yo puedo obtener una estimación de 100, pero una desviación estándar que me puede ir de 20 a 180. Mientras que esa estimación de 100 podría irme en otros casos de 90 a 110. Pues si la variabilidad de la primera que os he dicho, de 20 a 190, yo seguramente cuando haga los cálculos, la N se me dispare. Mientras que cuando una estimación, un parámetro, tiene una variabilidad más pequeña, mi N será menor. Variabilidad del factor investigado. Y luego están los aspectos puramente estadísticos, es decir, el contraste de hipótesis, el nivel de protección que yo establezco para ese estudio. ¿Qué es esto? Y con esto simplemente fijo digamos, los factores que realmente tienen que ver con el estudio. Yo ya sé la diferencia y su variabilidad. Y como es una prueba estadística, yo tengo que establecer una hipótesis. Habitualmente la hipótesis que se plantea es la hipótesis nula. Es decir, yo tengo que demostrar que no existe o que no se produce una hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Pues que no hay diferencias entre mis dos productos a comparar. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Que yo soy capaz de demostrar que no hay hipótesis nula y que, por tanto, una de las opciones, en este caso la opción que yo busco, es superior a la con la que yo me comparo. Entonces, ¿qué es lo que existe? Porque eso es la conveniencia, es decir, nadie lo establece, tú lo puedes establecer, pero prácticamente todas las autoridades, todos los papers que tú mandes de estudios, establecen una serie de condiciones. ¿Y qué es? Un error alfa o de primera especie, que es aquel en el que yo, y se protege, soy capaz de evitar que si realmente la realidad es que no hay diferencias, esto sea lo que salga. Y solo dejo un 5%, por eso se suele establecer esto, a que no sea así.
ese es el que está más protegido. Es decir, como no hay diferencias, yo me tengo que asegurar de que el estudio no salga que sí que las hay, cuando la realidad es que no las hay. Y ese, habitualmente, el consenso es que sea un 5%, podría ser un 1%, entonces la N se te va, pero es un 5%. Mientras para el otro caso, es decir, yo sé que hay diferencias en la realidad, y yo lo que pretendo con mi estudio es que se muestren, que se demuestren. En ese caso, que es el error beta o segunda especie, el consenso es establecer un 80 o un 90%. Es decir, yo dejo un 10 o un 20% de posibilidades de que aunque haya diferencias, con mi estudio no salga. ¿Por qué hago eso? Pues porque si yo estableciera un 99% y un 1% de error alfa, pues la N sería descomunal, no sería factible. Y entonces, y luego el poder, que no es nada más que la inversa del error beta. Es decir, un 80 posibilidades de que yo sea capaz de demostrar esas diferencias cuando realmente existen. Y esto es lo que os decía la tabla de contingencia o tabla 2×2 que hemos visto antes. Si el teofilito es superior a placebo, ¿veis? Y el teofilito superior a placebo, en mi ensayo clínico, mi conclusión es correcta. Con mi poder del 80 al 90% lo he conseguido. En el caso de que el teofilito no es superior a placebo y a mí me sale superior, es cuando ese es el que más se protege porque solo dejan que sea factible un 5%, establecen un alfa de un 5%. Luego es muy difícil que eso suceda. Y lo mismo sucede en el caso contrario, no os lo voy a comentar. Luego, estas son las conclusiones para que lo tengáis presente. Primero, el tamaño de la muestra tiene muchas implicaciones, como hemos dicho, éticas, científicas, económicas. Y luego, en sentido estricto, hay 4 pilares que establecen el tamaño de la muestra, que son la diferencia que yo pretendo encontrar entre dos comparaciones, la variabilidad que tienen los factores investigados y luego los errores que yo establezco para evitar que se me produzcan o falsos positivos o falsos negativos, es decir, errores tipo 1 o error alfa y errores tipo 2 o error beta. Y por mi parte, eso es todo. Muchas gracias.